¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesús que estuviste Muy estimados compañeros de profesión y muy honorables invitados, damas y caballeros, amigos todos, hace 70 años, un grupo de jóvenes académicos en Hanover, New Hampshire, Estados Unidos, en la conferencia de Dartmouth,
propusieron por primera vez el concepto de inteligencia artificial. Durante estos 70 años, científicos e investigadores de inteligencia artificial de todo el mundo han estado constantemente explorando lo desconocido, avanzando a través de las dificultades y logrando avances manteniéndose firmes. 70 años después, frente a una nueva ola de desarrollo pujante de la inteligencia artificial, nos reunimos a orillas del río Huangpu para debatir juntos cómo promover que la inteligencia artificial global avance hacia adelante y se desarrolle en una dirección que beneficie a la humanidad. Esto tiene un significado muy importante. En nombre del gobierno y del pueblo de China, les doy una calurosa bienvenida a todos ustedes. Al mirar atrás en la historia, la invención de la máquina de vapor marcó el inicio de la civilización industrial. La popularización de la electricidad iluminó la sociedad moderna. El nacimiento de Internet conectó al mundo entero. Cada revolución tecnológica ha transformado profundamente y reconfigurado la forma en que la humanidad produce y vive, impulsando un gran salto en el desarrollo económico y social. En la actualidad, el mundo atraviesa cambios no vistos en un siglo que evolucionan a un ritmo acelerado. Una nueva ronda de revolución tecnológica y transformación industrial está logrando avances acelerados. La innovación tecnológica global en inteligencia artificial ha entrado en un periodo de actividad sin precedentes. La interconexión de todas las cosas, la colaboración entre humanos y máquinas, la integración interdisciplinaria y la co-creación y el intercambio son características de la tecnología inteligente que al combinarse liberan una enorme energía. Esto encierra grandes oportunidades, pero también enfrenta desafíos de gobernanza. La humanidad no puede evitar enfrentar las preguntas de nuestra era. Cuando las máquinas empiezan a pensar, ¿cómo debe relacionarse la humanidad con ellas? Cuando los algoritmos participan en la toma de decisiones, ¿cómo se puede garantizar la seguridad? Cuando la tecnología desafía la ética, ¿cómo puede la gobernanza mantenerse al día? Cuando la brecha sigue ampliándose, ¿cómo se puede lograr la inclusión para todos? Estas cuestiones requieren una profunda reflexión por parte de la comunidad internacional y una respuesta conjunta. China considera que todos los países deben adherirse a un enfoque centrado en las personas y a los principios de progreso y bondad. Deberíamos permitir que la inteligencia artificial se convierta en un motor importante para promover la prosperidad común y salvaguardar la seguridad compartida. Trabajemos juntos para construir un sistema global de gobernanza de la inteligencia artificial justo y razonable. A este respecto, me gustaría compartir 4 opiniones. Primero, persistir en la apertura y el beneficio mutuo para impulsar el desarrollo innovador. La inteligencia artificial impulsa el crecimiento económico mundial y acelera el cambio entre las diversas fuerzas productivas.
está avanzando desde el mundo digital hacia el mundo físico. Debemos aprovechar esta valiosa oportunidad histórica, fomentar el código abierto y la apertura, la cooperación y el intercambio, y promover de manera integral la inteligencia artificial, la innovación tecnológica, el desarrollo industrial y la aplicación de escenarios. Impulsar conjuntamente la transformación y modernización de las industrias tradicionales, las industrias emergentes, y fomentar y fortalecer las industrias del futuro. Planificación prospectiva. Permitir que la inteligencia artificial potencie a todos los sectores e industrias. En segundo lugar, reforzar la conciencia sobre los riesgos y garantizar la seguridad y el control. La inteligencia artificial debe convertirse en una herramienta confiable para la humanidad. Debemos prestar gran atención a los diversos riesgos endógenos y derivados que genera la inteligencia artificial. Impulsar la construcción de leyes y regulaciones, monitoreo tecnológico y sistemas de alerta temprana de riesgos y de respuesta ante emergencias, consolidar la línea de base de la seguridad, prevenir el abuso y el uso malintencionado, asegurar que la inteligencia artificial permanezca siempre bajo el control humano. Al mismo tiempo, debemos oponernos conjuntamente a la generalización de los conceptos de seguridad internacional y de seguridad nacional en el ámbito de la inteligencia artificial y a las prácticas que anteponen la seguridad nacional propia por encima de la de otros países. En tercer lugar, ser inclusivos y abiertos a la diversidad y promover la construcción conjunta de la civilización. El desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial no deben erosionar ni dañar la diversidad de las civilizaciones del mundo y la singularidad de las culturas de cada país. Debemos utilizar los valores comunes de toda la humanidad para moldear los valores de la inteligencia artificial. Hacer un buen uso de la tecnología de inteligencia artificial para promover la comprensión y la inclusión entre diferentes civilizaciones. Fomentar que distintas civilizaciones intercambien y aprendan unas de otras. Cultivar cuidadosamente la belleza de cada civilización en su singularidad y crear un jardín de civilizaciones donde todas las bellezas coexistan. En cuarto lugar, abogar por la solidaridad y la cooperación, perfeccionar la gobernanza global. La inteligencia artificial es el fruto de la sabiduría colectiva y una valiosa riqueza de toda la humanidad. Debemos practicar un verdadero multilateralismo y desempeñar plenamente el importante papel de las Naciones Unidas. Fortalecer la coordinación de las estrategias de desarrollo de la inteligencia artificial, las normas de gobernanza y la armonización de los estándares técnicos. Formar lo antes posible un marco de gobernanza global basado en un amplio consenso, para que esta tecnología de vanguardia beneficie mejor a la sociedad humana. Es necesario llevar a cabo una amplia cooperación internacional, ayudar a los países del sur global a fortalecer su desarrollo de capacidades. Cerrar la brecha digital. Promover el desarrollo sostenible. Evitar que surjan nuevas injusticias históricas en el ámbito de la inteligencia artificial.
Damas y caballeros, amigos y amigas, este año marca el inicio del 15º Plan Quinquenal de China, el año inaugural del 15º Plan. El 15º Plan traza la hoja de ruta para el desarrollo económico y social de China en los próximos 5 años y también ofrece una lista de oportunidades para la comunidad internacional. En los últimos años, China ha adoptado activamente el desarrollo de la inteligencia artificial, manteniendo la combinación de un mercado eficiente y un gobierno eficaz. Fortalecer la inteligencia artificial, la innovación científica y tecnológica. Impulsar activamente la acción de IA Plus, Inteligencia Artificial Plus, fomentando un ecosistema saludable de simbiosis y prosperidad compartida entre todos los actores. La escala de la industria central de la economía inteligente ya ha superado el billón de yuanes. Diversos terminales inteligentes llegan a miles de hogares, mejorando la vida de las personas. La manufactura china se ha convertido en otra brillante tarjeta de presentación de la modernización al estilo chino. Al mismo tiempo, China siempre ha mantenido un equilibrio entre el desarrollo y la seguridad, aprovechando las tendencias y reglas del desarrollo de la inteligencia artificial, mejorando continuamente las leyes y regulaciones relacionadas, los sistemas de políticas, las normas de aplicación y los principios éticos, asegurando que la inteligencia artificial sea segura, confiable y controlable, para que la inteligencia artificial, como un caballo de 1000 millas, no solo corra rápido, sino que también corra de manera estable. Como una gran potencia responsable, China siempre se ha comprometido a ser un proveedor de bienes públicos internacionales en el campo de la inteligencia artificial. Desde que propuse la iniciativa de gobernanza global de la inteligencia artificial, China ha impulsado sucesivamente la Asamblea General de las Naciones Unidas, consensuando la resolución de cooperación internacional para el desarrollo de la IA. Ha lanzado el Plan de Inclusión para la creación de capacidades en inteligencia artificial, así como la Iniciativa de Cooperación Internacional en Inteligencia Artificial. Ha propuesto la creación de una Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial, aportando de manera continua soluciones chinas. Como suelen decir los chinos, una sola cuerda no hace melodía, ni un solo árbol hace un bosque. El desarrollo de la inteligencia artificial no debería ser un solo de ningún país, sino una sinfonía de cooperación global. Con los esfuerzos conjuntos de todos los países, la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial ha surgido en Shanghái. La idea concebida hace un año ya se ha transformado en resultados concretos. Esta es la respuesta de China al llamado del Sur global, uniendo a la comunidad internacional y promoviendo activamente el desarrollo y la gobernanza de la inteligencia artificial. Esto se convertirá en un hito importante en la historia del desarrollo de la inteligencia artificial. Para seguir apoyando el desarrollo global de la inteligencia artificial y promover la creación de capacidades globales en inteligencia artificial, anuncio que en los próximos 5 años
China ofrecerá a los países en desarrollo 5.000 plazas de formación especializada en investigación sobre inteligencia artificial, dirigido a Asia Oriental, a los países árabes y africanos, a la CELAC y a la Organización de Cooperación de Shanghái y a los países BRICS. Se establecerán centros internacionales de cooperación para la aplicación de la inteligencia artificial. Se promoverá la implementación de soluciones inteligentes de alerta meteorológica, como MASU, en 30 países, vigilando la seguridad de miles de hogares y protegiendo la paz en los 4 mares. Damas y caballeros, amigos y amigas, los sabios se adaptan a los tiempos. Los inteligentes actúan según las circunstancias. Cuanto más rápido avanza la tecnología de la inteligencia artificial, más debemos orientarla hacia el bien y el progreso. Debemos asegurarnos de que beneficie a la humanidad en la dirección correcta. La regulación y la gobernanza deben ser cada vez más precisas. Las medidas para prevenir la pérdida de control deben mejorarse a tiempo. Siempre debemos guiarnos por la sabiduría humana y el consenso internacional. Guiar el desarrollo de la inteligencia artificial para que realmente se convierta en un medio para aumentar el bienestar de toda la humanidad y en una poderosa energía positiva que impulse el progreso de la civilización humana. China está dispuesta, con una actitud aún más abierta, acciones más pragmáticas y una visión más a largo plazo, a trabajar junto con todas las partes para comprender y afrontar las oportunidades y desafíos del desarrollo de la inteligencia artificial. Unamos nuestras manos para crear juntos una sociedad humana con un futuro aún más hermoso. Muchas gracias a todos. En el mundo se está hablando cada vez más de estos oligarcas y en la Argentina no. En la Argentina no tanto. En la Argentina hay algunas notas, algún foco puesto, por ejemplo, en la rareza de que Peter Thiel, el fundador de Palantir, una pieza clave en la maquinaria de guerra de Donald Trump y en el algoritmo de videovigilancia y persecución que hay en este momento al servicio de las fuerzas federales de Estados Unidos, pero, por ejemplo, se habla muy poco de nuestro oligarca tecnofeudal, que es Marcos Galperín. Marcos Galperín, ustedes saben, no solo es el hombre más rico de la Argentina, ha sido muy subsidiado en la construcción de su imperio, subsidiado por una ley que votaron en su momento peronistas, macristas, radicales y todas las demás fuerzas, la ley de software, luego ley de economía del conocimiento. Se sabe también que Galperín disfrutó de una herencia muy jugosa que le permitió ir a Stanford, ahí conocer a los financistas que durante tantos años le bancaron que su aplicación perdiera guita, una aplicación que se había copiado básicamente del algoritmo de eBay. Y cómo luego sobrevino finalmente ese momento en el cual Mercado Libre se comió a todas las demás y se convirtió en el gigante latinoamericano que es hoy. Claro, Galperín multiplicó su fortuna en un periodo de la historia de nuestro país y de Latinoamérica en el cual todos nos empobrecimos. Argentina hoy es toda más pobre que hace 10 años o que hace 15 años. Y en ese mismo lapso, Galperín multiplicó varias veces su fortuna. Yo vengo contando acá algunas cosas que adicionalmente hacen
especialmente irritante a la figura de Galperín. Por ejemplo, los intereses usurarios y teledirigidos que cobra para prestar guita con su aplicación, con la cual tanta gente hay hoy endeudada y que por eso llegó a un récord de mora histórico, como nunca se había dado en la Argentina. La cantidad de gente endeudada y que está siendo perseguida por esas deudas, por bancos, por financieras, por billeteras virtuales y en muy buena medida por Mercado Pago, es algo que no había ocurrido nunca, ni siquiera en la crisis de 2001-2002. Pero también te conté cómo exprimen a los vendedores, las comisiones récord que les cobran a las personas que venden a través de Mercado Libre. Te conté cómo empezaron a aplicar precios por portación de cara. Algo que en Argentina no está permitido hacer, que está penado por las leyes de defensa de la competencia y que ellos dicen que no hacen, pero hacen igual, como todo lo que fueron haciendo, corriendo las regulaciones a un lado y diciendo que esas regulaciones eran una traba para el desarrollo de nuestro país en vez de una protección para consumidores, usuarios, comerciantes, vendedores y demás. Pero Galperín, cada vez que puede, interviene en las redes sociales con un discurso muy violento en general, muy violento hacia los que no piensan como él políticamente, hacia el periodismo del cual se burla consuetudinariamente y con una violencia que nunca habíamos visto en ningún empresario de ningún rubro, nunca jamás acá en la Argentina. Y especialmente se refiere con desprecio a los cucas, de quienes volvió a hablar en estas últimas horas en Twitter, donde, ya, insisto, ha insultado a un montón de gente y un montón de colectivos sociales. ¿Qué es lo último que puso Galperín? Lo voy a compartir en pantalla ahora para que ustedes lo vean. Le respondió a Agustín Laje, que es el ideólogo de la ultraderecha aquí en Argentina, que es el director de la Fundación Faro, una fundación que utiliza el oficialismo, la Libertad Avanza, para juntar dinero de otros empresarios, además de Galperín, y que a su vez utiliza esa guita para potenciar el discurso facho en las redes sociales. Hemos visto que gastó más de 1.200 millones de pesos en la promoción de tweets y posteos en distintas redes, porque esto lo informaron las redes, justamente, a las cuales destinaron ese dinero. Bueno, Laje tuiteó: el kirchnerismo ha sido una pieza fundamental de la campaña anti-argentina. Validaron el wokismo que hoy nos acusa de racistas, promovieron la idea de que los jugadores eran desclasados, fomentaron el odio contra Messi y alimentaron desde la propia Argentina la mentira de que la selección ganaba gracias a la FIFA. Mentira, miente como siempre Laje, pero miente con la potencia de esa guita que le dan los grandes empresarios como Galperín para que ese discurso tenga el eco que tiene. Yo lo vi a Laje firmar 1.000 libros en una tarde en Bogotá, en Colombia, y pensaba que era un fenómeno genuino. Cuando me puse a ver en la fila vi que había un montón de gente rota, gente muy, muy extraña, no sé, monjas de clausura, una señora que estaba enojada me puse a hablar y estaba enojada con sus hijos, y entonces se había hecho fanática de Laje para vengarse. O sea, son un radar de gente rota los fachos, no solo acá, en todo el mundo, pero el furor que generan es un furor que está potenciado por la guita de los tweets promocionados por los millonarios. Y claro, a Galperín le gusta cómo piensa Agustín Laje, igual que a los protagonistas de Mountain Head les gustaban los influencers de ultraderecha que veían en sus celulares. Entonces le responde: los cucas siempre fueron pro China, pro Rusia, pro Irán, pro Venezuela y anti-Occidente. Los que critican a Argentina desde afuera tienen la misma mentalidad / ideología, dice Galperín. A lo cual un X le dice: no te voy a mentir, Marcos, los últimos días estuve considerando que me encantaría ver a Rusia agarcharse a Inglaterra. De la nada le tira eso. Y Galperín responde: Inglaterra está transicionando. Si sigue con la evolución de los últimos 20 años, en 2 décadas deja de ser un país occidental. O sea, mete
islamofobia, homofobia y transfobia, en 3 líneas. Es un récord lo de Marcos Galperín. ¿Por qué? Bueno, porque se burla de lo de transicionando, porque dice que Inglaterra, si sigue recibiendo inmigrantes, va a dejar de ser un país occidental, y porque además define a un país como occidental o no, no por lo geográfico, que es lo que corresponde, sino por una supuesta pureza étnica. Es prácticamente como los nazis que perseguían a sus antepasados y a los míos, Galperín. Pero lo hace de ignorante, es parte de una tecnooligarquía que lee muy poco, que no conoce la historia, que alardea todo el tiempo de su poder, que no se deja escrutar, al punto de que los oligarcas argentinos inauguraron el foro de Yao Yao con la idea de que no pueda entrar la prensa, de que ellos puedan tener sus discusiones ahí encerrados en el paraíso barilochense de Elstein, sin que nadie les pregunte nada, sin que la sociedad se entere de lo que se discute ahí. Y claro, esa ignorancia canchera, ese narcisismo, es algo que les está empezando a jugar en contra. ¿Por qué les digo que les empieza a jugar en contra? Y bueno, porque se empieza a hablar cada vez más de ellos en el mundo. De hecho, hoy Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, un tipo que dejó de escribir en el New York Times, enfrentado justamente con un nuevo director que le había dicho que tenía que acomodarse a cierta línea editorial, pero que está lejos de ser comunista o zurdo, Paul Krugman. Hoy postea en su newsletter, en el newsletter que distribuye por Substack, una nota que se titula Elon Musk, el nuevo héroe del populismo, o cómo la nueva clase de oligarcas está poniendo su narcisismo a un servicio útil. ¿Y qué dice la nota? Bueno, la nota destaca un dato muy interesante, que es que la principal argumentación de recaudación de campaña, el principal argumento con el cual recaudan para la campaña los demócratas en estos últimos meses de cara a las elecciones de noviembre, es el miedo de la sociedad norteamericana a los oligarcas. Y dice Krugman, los republicanos han adoptado un argumento recurrente para estas elecciones de mitad de término, que todos los demócratas son comunistas. Esto, como estrategia electoral, es tan ridículo como absurdo. Comparto. Sin embargo, subyace una pequeña base de realidad política en esta nueva campaña anticomunista de la derecha. Y es que surgió una reacción pública generalizada contra la extrema concentración de riqueza en manos de los multimillonarios. Esto que dice Krugman se refleja en muchas encuestas. Hay una encuesta, por ejemplo, de la consultora Harris, que destaca que el 73% de los estadounidenses cree que la desigualdad es un grave problema de su país. Ese porcentaje era un 66% hace apenas 4 años. Subió bastante. Otra encuesta de Massachusetts, Amherst, revela que el 58% de los estadounidenses considera que los multimillonarios son una amenaza para la democracia, y que 45% de su población cree que su país no es una democracia directamente, es una oligarquía, un gobierno en el que un pequeño grupo ejerce el control, el gobierno con fines egoístas. Claro, esto es algo que cala tan hondo que empieza a movilizar a gente que dona para las campañas. En Estados Unidos, más que las encuestas, lo que se comenta antes de las campañas es quién está juntando más guita, porque el que junta más guita gana. Y Krugman cuenta y muestra una placa donde se ve claramente que los demócratas, es la línea azul, están mencionando en los mails de fundraising, en los mails, en los correos para juntar guita, a los billonarios cada vez más.
Ahí lo que ves en pantalla es la cantidad de menciones a la palabra billonario, que acá sería multimillonario, en los mails que mandan los demócratas y los republicanos. Los republicanos no los mencionan, nunca, siguen sin mencionarlos. Y los demócratas de 2025 para acá los están mencionando cada vez más, pero mucho, mucho más de lo que los mencionaban hasta ahora. Claro, ¿qué cambió de 2025 para acá para que esto ocurra? Es lo que intenta establecer Krugman en el mismo texto. Dice, al parecer, al menos en parte, esto tiene que ver con el lugar de donde sale esa riqueza. Porque antes los hermanos Koch, por ejemplo, los que venían de las industrias petroleras, o de, no sé, la industria de autos, o de la industria de armas incluso, no tenían el culto al fundador que tienen los tecnomagnates. Estos nuevos dueños se creen de verdad seres superiores con derecho a privilegios especiales y a reconocimiento universal, como los protagonistas de Mountainhead, que uno de ellos flashea, pues está por morir de cáncer, flashea con que suban su cerebro a la web y que él siga viviendo para siempre, como también flashea en la realidad Elon Musk con irse a vivir a Marte, u otros multimillonarios con irse a un búnker cuando el planeta deje de ser habitable. Claro, este culto a los fundadores es un culto que necesita todo el tiempo aduladores. Y la verdad, tanto el alarde como la adulación encontraron su sustrato perfecto en las redes sociales. A Galperín hay un montón de chupamedias que le dicen qué capo sos, Marcos, cuando dice las barbaridades que dice, como la que les acabo de leer. Y lo que dice Krugman es que parte de la razón por la que la mayoría de los estadounidenses dice ahora que la democracia está siendo socavada y que los multimillonarios lo controlan todo, es que justamente los multimillonarios alardean abiertamente de esa influencia todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque Galperín alardeó de su ascendente sobre Macri, pero también, y mucho más, lo hizo con su ascendente sobre Milei, porque Elon Musk mostró cómo lo trataba a Milei prácticamente como un alcanzapelotas, cuando hizo ese famoso ademán con la motosierra. Y ese descaro, dice Krugman, en realidad nos termina beneficiando a los que defendemos la democracia, porque movilizarse contra la amenaza oligárquica a la democracia era más difícil cuando los oligarcas operaban desde las sombras. Pero ahora actúan a la vista de todos, y por eso es que cada vez se los menciona más. Bueno, esto en el mundo rico está pasando y encontrando además su cauce político. Acá me da la sensación de que todavía faltan dirigentes que hablen abiertamente de los oligarcas, que falta que, al margen de la izquierda, que siempre lo ha hecho, algún candidato del mainstream, de los partidos mayoritarios, le ponga nombre y apellido a lo que está pasando con nuestra democracia, que le ponga nombre y apellido a los que le ponen guita a los fachos como Agustín Laje para seguir rompiendo nuestra convivencia, que le pongan nombre y apellido a los que escapan del pago de impuestos y obligan a ajustes tan crueles como los que está infligiéndole Milei a la gente que tiene algún familiar con discapacidad, a los jubilados, a los laburantes del Estado. Falta que alguien hable de esos oligarcas de los cuales el mundo está empezando a hablar. Quizás de esa manera podamos evitar que la distopía de Mountainhead se haga realidad y que terminemos hundidos en ese mar de guerra civil y destrucción total del planeta, liderados por unos tipos que francamente tienen un montón de guita, pero no mucho más que eso. No. Y bueno, vamos a arrancar. ¿Se acuerdan que hace unos días antes en la semifinal fue muy comentado cuando gana Inglaterra a Argentina e Inglaterra en la semifinal? Muy comentado esta foto, ¿no? Que saca, ¿no? Los jugadores de la selección argentina, esta lona, las Malvinas son argentinas, ¿no? Que revela una disputa, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde épocas de Margaret Thatcher, entre Inglaterra y Argentina, en donde incluso hubo una guerra entre Argentina e Inglaterra precisamente por unas islas
están cerca de Tierra del Fuego en Argentina, muy al sur de Argentina, muy cerca de la Antártica. Y bueno, sacan esta lona, generando mucha molestia entre los ingleses, porque bueno, al final ellos se consideran, y bueno, sí son ahorita, legalmente incluso hablando, tienen el control de las Islas Falklands, así le llaman ellos, que son las Malvinas. Pero bueno, siempre esto ha sido, ¿no?, una disputa, e incluso también que se muestra mucho en el tema futbolero. Aquí lo curioso, sin embargo, es qué pasa, ¿no? En Argentina, ¿cómo reacciona Milei? La verdad es que Milei reacciona muy extraño. A pesar de que esto es como una especie de defensa de la soberanía argentina, ¿ok? Hay que verlo así, ¿no? Una defensa de la soberanía argentina. Milei, el presidente argentino, empieza a criticar muy duro a los jugadores argentinos. Vamos a ver, es el presidente argentino criticando a la selección argentina, que como nos hemos dado cuenta, para ellos es lo más importante del mundo mundial. Y fue muy extraño, honestamente, ver Milei criticando a esos jugadores, diciendo que son intrascendentes, casi son unos buenos para nada, están generando problemas, etcétera. Vamos a escucharlo. Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia. Por lo tanto, digamos, en el peor de los casos, Argentina sufrirá una sanción económica, digamos, de $30.000. ¿Quién sabe? Ya lo que quieren hacer ahorita es incluso sancionar a jugadores que sacaron estas lonas, ¿ok? Digamos, eso por un lado, digamos, y no tendría que tener más consecuencias que eso. Pero eso, al mismo tiempo, es muy bueno que hagas la pregunta, porque muestra lo imprudente del actuar de personas que podrían tener responsabilidades serias en esto. Afortunadamente, digamos, esas frases impertinentes e impropias que podrían estar generando ruidos corresponden a personas intrascendentes y que nadie les da importancia y nadie los considera seriamente, tengan o no tengan cargos relevantes. Qué fuerte, ¿no? Diciéndole a los jugadores de selección nacional, personas intrascendentes, no tienen cargos relevantes, a nadie le importa, puede generar consecuencias negativas. Dices, oh, wow. Y, o sea, bien pudo haber dicho, bueno, fue una expresión y ya ahí se acabó, pero empezó a criticar. Tanto así fue que incluso lo que señalaban en Argentina es que si hubiera ganado la selección nacional argentina la final, no hubieran invitado a Milei a la celebración. Es más, Milei no fue a la final de fútbol. Fue Pedro Sánchez, fue el rey de España, bueno, fue hasta Claudio Sheinbaum, pero Milei no fue. Y no es porque no hubiera invitado a Trump, pero probablemente la selección argentina lo vetó por esta razón. ¿Por qué? Bueno, porque se están robando el petróleo de las Malvinas. Y lo más increíble, aunque ustedes no lo crean, lo empezaron a hacer en medio del partido entre Inglaterra y Argentina. ¿Y quiénes están robando el petróleo? Inglaterra, con los israelíes. No puede ser más karmático esto. El mismo día que Argentina estaba ganando a Inglaterra, el gobierno le daba a una empresa con sede en Londres un negocio de miles de millones de dólares. Y nosotros padecemos el aumento de las tarifas, el aumento del transporte, el aumento del costo de vida. Ayer descubrimos una nueva cosa que es que se llama algo así como el salario disponible. Miles de millones de dólares el mismo día. ¿De qué se trata? De un contrato petrolero donde israelíes e ingleses, ¿no?, van a extraer, wow, como unos 500 millones de barriles de petróleo, el mayor campo ahorita en Argentina, y no le van a dar absolutamente nada a los argentinos. Que es que se anunció hace muy poquito una decisión de inversión muy importante que se va a hacer en el área norte de las Islas Malvinas, donde se van a extraer 55.000 barriles diarios de petróleo, o sea, el petróleo argentino, es riqueza que pertenece a la Argentina, que Argentina siempre la ha reclamado, y bueno, se la van a robar literalmente este gobierno de ocupación ilegal que hay en las Malvinas, los ingleses particularmente, y bueno, y ahí parece que eso no genera ningún tipo de estupor. Es decir, como han dicho...
manches. Y empieza a caminar esto, que curiosamente no se ha mencionado mucho, porque estamos todos hablando de Messi, del FBI, de la argentinofobia. Pero eso es súper grave para los argentinos. Vamos a escuchar otro medio. Daniel Haddad lo mencionó en una entrevista, dijo Trump nos puede ayudar a recuperar las Malvinas en una gestión compartida o algo así. La verdad que lo que estamos viendo es que lejos de que Israel vaya a ayudar junto con Trump a Milei castigando a Gran Bretaña porque no mandó tropas a Irán o porque no aceptó bombardear Irán, lo que estamos viendo es que hay un plan bastante coordinado que tiene la anuencia de Gran Bretaña, que está decidiendo la población implantada de Malvinas, para que capitales israelíes saquen petróleo de nuestra plataforma marina. Más de 500 millones de barriles para 2032 que podrían obtenerse. Pero además, yo conseguí un documento, lo tenemos para compartir. Igual, ¿dónde está la firma de que a nosotros algo de eso nos... Porque hasta ahora toda la apuesta de Milei... No, pero nada no nos conviene que nos toque algo, Dani, porque claro. si nosotros pero digo, esto de la convalidamos recompensa. que nos compartan las ganancias o nos paguen una... Sí, estamos cediendo solamente. Diciendo nunca más recuperamos la Pero Malvinas. ese paso yo ya lo entendí. Yo lo que te estoy diciendo es, ¿y cuál es el paso que Milei entiende que va a ser en agradecimiento? ¿Dónde está la firma? ¿Dónde está lo que tiene garantizado? 500 millones de barriles de petróleo se van a robar ingleses e israelíes. Y no van a dar absolutamente nada a Argentina. Es algo escandaloso. Y empiezan a hablar sobre esto ya en la Argentina. Y dices, wow. Porque lo que quieren hacer además con esto es convertir a las Malvinas en el Dubái. Lo cual va a ser algo, Dubái del Sur, muy increíble. Mientras en Argentina hay crisis económica, hay pobreza, hay un dólar muy caro, un peso argentino muy devaluado, las Malvinas va a ser, pues, un lugar de un montón de riqueza. ¿Sabías que se está organizando la extracción de petróleo más grande de la historia en las Islas Malvinas? Y desde la Casa Rosada, ¿no hay respuestas concretas? La petrolera israelí Navitas Petroleum, junto a la británica Rockhopper, cerraron el financiamiento por más de 2.200 millones de dólares para desarrollar el yacimiento Sea Lion. Proyectan sacar 125.000 barriles de petróleo diarios en nuestra plataforma continental. 125.000 barriles de... Es una monstruosa cantidad de petróleo por donde se le quiera ver. Nada más allí en las Malvinas. Los impuestos de este saqueo, la administración ocupante calcula recaudar 4.000 millones de libras esterlinas. 4.000 millones de libras esterlinas que van a ir a las Malvinas. Oye, que no va a quedarse en Argentina. Pretenden montar una verdadera Dubái del Sur, con recursos que son inalienablemente argentinos. Lo más grave es que a pesar del promocionado alineamiento geopolítico del gobierno con Israel, la respuesta oficial ante la prensa fue la total pasividad. Las normas argentinas sancionan severamente estas operaciones clandestinas en nuestro mar. La soberanía de la patria no se remate ni se regala en nombre de afinidades ideológicas. Entérate de los datos completos en Info del Plata. Es increíblemente escandaloso. Estoy sorprendido, pero ni tanto, ¿no? Era esperable. O sea, porque Argentina se va a convertir en una colonia de Israel y estadounidense y inglesa también. Es un lugar, porque Argentina tiene un montón de recursos naturales. Y por cierto, no es un recursos naturales y no tiene, por ejemplo, potencias ni enemigos fuertes al lado. Está rodeado de mares, de dos mares, el mar Pacífico y el mar Atlántico, el océano Pacífico Atlántico, incluso también por la Antártida. O sea, no tiene ningún tipo de amenazas geopolíticas. Y bueno, la verdad es que tiene muchos recursos naturales. Entonces van Israel, Inglaterra y Estados Unidos a saquearlos por completo. Esto es súper escandaloso, ¿no? Y es el plan que también tiene Estados Unidos y todo el sionismo israelí para los demás países del Cono Sur. Para Chile, donde está Cast. Para Bolivia, donde está Rodrigo de la Paz. Para Perú, acá llegar Keiko Fujimori. Para Colombia, con Alberto del Espriel, ¿no?
para Bolivia. No, yo dije Bolivia. O sea, entregarle los recursos naturales de esta manera. Es increíble esto. Y mientras, para que la población argentina pues no se entere de esto, del saqueo de sus recursos, pero de una manera brutal. No le va a tocar nada, ni una gota de petróleo en Argentina. Todos se lo van a llevar los israelíes y los ingleses también, por increíble que parezca. Y Milei está a favor de eso, ¿no? O sea, es un presidente pro-Israel, anti-argentino. A los argentinos los siguen, ¿no? Pues alentando, si se dan cuenta, ¿no? Con esta anti-argentinofobia, ¿no? O sea, es decir, que es que hay una campaña internacional en contra de Argentina. Así que hay que defender a Argentina, hay que hacer esto, hay que el otro, es que es una campaña internacional. Y dicen, y están ahí metidos, ¿no? En esta trampa, ¿no? Parecen así como que un ratoncito que sigue y camina en la misma trampa, pero para no darse cuenta de toda esta situación. Es súper lastimoso. Vamos a ver un video de una Argentina también, que dice lo mismo, ¿no? O sea, no se dan cuenta, pero están siendo súper manipulados. Están viniendo todos mis haters a decirme, Argentina perdió. Así que nada, esto es un recordatorio, que seguís siendo fea. Seguís siendo una fea de mierda. ¿Qué? Argentina perdió, pero ganó mi cara. Ganó la cara de María Becerra. Ganó la cara de Lali. Ganó la cara de Tini. Ganó la cara de Nicki Nicole. Y vos seguís siendo una fea de mierda. Que nadie te conoce, nadie sabe quién sos. Y bueno, al final, esto es lo que alientan, ¿no? Muchos youtubers, streamers y todo esto, ¿no? Esta arrogancia estúpida. Pero que el objetivo de esto, arrogancia, es que no se den cuenta que están robándose literal el país, sus recursos naturales. Se están entregando todo a Israel. Así como la Patagonia también va a ser entregada a Israel. Ya fue aprobado las leyes para entregarles a todos millones y millones de hectáreas. Pues ahora también por el petróleo. Y bueno, la verdad es que es increíble ver cómo este país va a quedar desmembrado totalmente. Y mientras los argentinos van a seguir nada más pensando en la Copa del Mundo, en Messi, nos robaron, en todas estas teorías de la conspiración, ¿no? Y lo cierto es que hay una conspiración, sí, pero para saquear, o para utilizar esto y saquearlos, todo lo que puedan saquear. Porque además es increíble que todo esto haya sucedido el mismo día que Argentina estaba ganando a Inglaterra, ¿no? O sea, eso no fue casualidad, fue parte del plan. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego. Hasta luego. El gobierno del autodenominado presidente más sionista del mundo, Javier Milei, impulsa la venta total del territorio argentino a corporaciones o gobiernos extranjeros, tratando de disfrazar la balcanización bajo el nombre de una ley que llama inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, en realidad no se trata de la inviolabilidad de nada, sino del derecho del capital extranjero de comprar territorios soberanos de la República Argentina, incluyendo zonas limítrofes, hasta podrían comprar provincias enteras. Lo que se está tratando de hacer es permitir que los extranjeros puedan hacerse de grandes extensiones de tierra en la Argentina y desplazar a los criollos de la propiedad de la tierra que por derecho de ser argentino nos corresponde. Los incendios intencionales y posteriores desalojos de nativos en territorio son parte de esta búsqueda de sustitución de población. Pero también quieren modificar lo que se llama la ley del fuego, que es que territorios que se incendian, se supone deliberadamente para negocio inmobiliario, hay también una restricción para que no se puedan utilizar para otros destinos, sino con un tiempo muy prolongado. Quieren eliminar esa restricción. Un proyecto de ley que no logró la media sanción en el Congreso argentino, ya que a pedido del oficialismo debió postergarse hasta el mes de agosto, luego de la victoria del seleccionado argentino de fútbol frente a Inglaterra, que logró poner el tema soberanía en la agenda popular. Pero ocurrió que hubo un partido contra Inglaterra, y ese partido contra Inglaterra
puso en discusión la soberanía. Es más, terminado el partido, ganado Argentina, apareció una bandera que vino desde el público y que un par de jugadores la pusieron sobre el terreno, la levantaron, agitaron, y claro, toda la sociedad estuvo hablando sobre el tema de la soberanía, de lo que representa Inglaterra, la guerra de Malvinas, la apropiación de territorios, y eso ha cambiado la cuestión cultural, política. El proyecto de la globalización, que no está muerto, como algunos afirman equivocadamente, es el que busca la fragmentación de los territorios y constituir un único gobierno mundial. Un único gobierno mundial, conducido por los Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra e Israel. La Patagonia es el espacio en la mira de estos planes del anglosionismo, y la instalación de un consulado israelí en la ciudad de Ushuaia es una amenaza evidente. El hecho simbólico de poner un consulado israelí en un lugar estratégico como es la provincia de Tierra del Fuego, aún en contra de la vocación del gobierno provincial, me parece que es algo que debe llamarnos profundamente la atención para enfrentarlo decididamente. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires, Buenos Aires. ¿Cómo han recibido esta posibilidad de que se derogue la ley del libro? Mal, pésimo. ¿Cómo la recibo? La recibo con muchos sentimientos. Primero, estoy muy triste de que el gobierno nacional, que es quien ha sido elegido para conducir este gobierno ejecutivo, no entienda lo que significa la identidad de un pueblo en letra de molde, que no es solamente quien escribe, quien edita, o quienes compartimos clubes de lectura, o quienes nos sentimos interpelados por los textos de nuestros lugares y de otros lugares. Primero, me parece triste. No me sorprende, porque entiendo como han hecho en otros lares las ultraderechas, han cancelado los libros. Digo, la última dictadura militar te prohibía leer El Principito. ¿Le podemos explicar un poco a la gente qué implicaría esto? Bueno, hay dos leyes que para nosotros son fundamentales, ¿sí? 25.446 y 25.542. No te marees con el libro. ¿Cuál es la piedra angular del sistema? Que yo no le pongo los precios al libro. O sea, las librerías no le ponemos los precios a los libros. Tienen un precio único fijado para todo el país. O sea, vos comprás un libro en El Griego o en Rumipunco o en Córdoba o en Ushuaia, el libro sale lo mismo. Se determina a partir del editor el precio del libro y sobre eso las librerías tienen un porcentaje de ganancia. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo vender el libro más caro, tampoco lo puedo vender más barato. Entonces, aquellas personas que quieran aprovecharse de su posición dominante no pueden vender el libro más caro. Y aquellas personas que, teniendo, si vos querés, más espalda o menos amor por el libro, lo único que quieren es fundir a la competencia para quedarse con el mercado, no lo pueden vender bajo precio el libro. Entonces vos me decís, bueno, ¿y las librerías cómo compiten? Bueno, competimos porque tenemos bibliodiversidad, porque vos vas a una librería donde encontrás un montón de cosas, competimos porque en nuestro caso, que somos una librería tucumana independiente, tenemos autores de libros tucumanos, tenemos clubes de lectura, competimos porque tenemos oficio, ¿me entendés? ¿Cómo compite un plomero contra el tutorial de cómo arreglar un caño? Bueno, porque si yo arreglo el caño en mi casa, voy a reventar la mitad de la pared. El plomero lo hace en 5 minutos. Me interesaba esto que decías que son una librería independiente. ¿Sentís que la gente los elige por eso? Sí, y por todo lo que eso significa. Que yo sea una librería independiente significa que, por ejemplo, hace un par de semanas atrás se presentó el último libro de poesía de Pablito Romero, que a lo mejor a vos no te dice nada, pero Pablo es una de las mejores plumas en poesía que tienen las juventudes en Tucumán, porque dentro de 2 semanas se presenta el libro se recupera un texto y hay una reedición que se presenta de Casachi, que es una pluma de allá hace muchos años, porque este sábado tengo una muestra de piano, de un taller de piano, de infancias. Digo, creo que la gente te termina eligiendo por eso, porque te entiende identitariamente. O sea, una librería para nosotros es un comercio, sí es un comercio, pero además es un comercio que tiene un bien muy particular, que es un bien que tiene que ver con nuestros derechos culturales. Entonces acá
no nos da lo mismo vender libros que cualquier cosa, digamos. No es un supermercado. O sea, cuando vos vas a una librería donde hay oficio y donde hay un librero, no es un supermercado. Bueno, obligadamente te tengo que preguntar cómo vienen las ventas. Recién me decías que los tucumanos leen un montón, pero bueno, tengo que preguntarte, ¿cómo vienen las ventas? Mira, el tucumano lee un montón. No me puedo escapar de lo comparativo. Decirte que el libro es una isla y Tucumán lo es una mentira. Digo, se patentan menos autos de forma interanual en los últimos meses del año y se consume menos leche, menos carne y menos proteína animal. El 60% de los niños se va a dormir con una comida menos en la panza. Está claro que hay una crisis en toda la Argentina. Creo que porque hay una decisión de matar el mercado interno para controlar el mercado interno, una lógica que mucho yo no comparto y quizás no termino de entender. Entonces sí hay una crisis, pero la hay en todo el comercio, ¿no? Tucumán sí tiene una ventaja con otros lugares, ¿no? En esto que decíamos. Tucumán tiene universidades nacionales, universidades católicas, universidades privadas, la Universidad Obrera, tiene centros de estudio, o sea, es un lugar de formación constante y de mucha cultura, ¿sí? Entonces quizás se ha sentido más en otros lugares. Han cerrado muchas librerías en la Argentina en los últimos 2 años y medio, pero no es lo mismo soportar el chubasco, por decirlo de alguna forma, en Tucumán que en el impenetrable chaqueño, no porque lean menos, sino porque las crisis se sienten más y más rápido. Pero hay algo, Gaby, que es más grave, insisto, más allá de la simpatía y obviamente del enojo, de lo que puede provocar en los jugadores. Es grave, el hincha de fútbol y los dirigentes se tienen que despertar, se quieren robar el fútbol argentino, se lo quieren robar, se quieren quedar con el fútbol argentino, quieren meter a sus empresarios amigos, extranjeros, de una industria en donde el fútbol argentino puede tener miles de defectos, pero son sociedades sin fines de lucro, que cumplen una función y un rol impresionante, que nos encanta mostrar las historias de los pibes que juegan en el Mundial y que llegan a la final del mundo, en donde sacamos en los medios de comunicación, y está muy bien, al primer entrenador, al sacrificio, pero ese sacrificio lo hacen un montón de chicos que luego no llegan a primera, pero los clubes cumplen un rol, los educan, los contienen, y hoy tenemos, por ejemplo, hace pocos días, que el Bordeaux, un equipo de los más grandes de España, donde salió Zidane, por ejemplo, que ahora se transforma en técnico de la selección de España, ¿sí? Y que es uno de los mejores jugadores de la historia, de Francia, fundió, lo quebraron. Que el Boavista quebró con el mismo personaje, el mismo empresario, que es una especie de Foster Schiller que quiso traer Verón a la República Argentina y que Macri quiere meter hace mucho tiempo en el fútbol argentino. Se quieren robar nuestro fútbol, que es parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Entonces yo celebro que Riquelme ayer haya dicho que la AFA tiene gran mérito de todo esto que está pasando en la selección argentina, porque parece ser que el éxito de la selección argentina no es el éxito de la dirigencia, que no es el éxito de Tapia, que no es el éxito de una AFA que la ordenaron, que la sanearon, porque cuando la agarró Macri, cuando era presidente y que le intervino, hicieron un desastre, no había plata ni para pagar los salarios. Entonces hay que decirlo con toda letra. Yo celebro que Riquelme lo haya dicho, hay que decírselo al resto de los dirigentes, no tengan miedo, salgan, díganlo con todas las letras, porque yo les puedo asegurar que si el presidente de la AFA fuese Donofrio, hoy estaríamos todos hablando de Donofrio, de la gran gestión como se hizo cuando River tuvo su etapa ganadora. Si el presidente de la AFA fuese Macri, hoy todos estarían hablando de Macri, como se hizo cuando Macri tuvo su etapa exitosa en Boca, pero a Tapia le tienen miedo de nombrarlo, parece ser como que la AFA no tiene ningún rol en el éxito de la selección argentina, que genera un montón de divisas, que genera un montón de negocios. Entonces se los quieren quedar, el punto es ese, el punto es quedarse con los negocios. Y tenemos a Chile privatizado, a Brasil gran parte del fútbol privatizado, Uruguay privatizado, Foster Schiller que agarró un equipo como Ramplan Junior lo hizo desaparecer, o sea, te quitan la identidad. Tenemos dirigentes argentinos que cometen un montón de errores, es cierto, hay que mejorarlos, es cierto, pero eso no te lleva siempre al mismo camino, con la misma metodología que tienen. Aparece un medio de comunicación, establece una denuncia, te mete en una tapa durante 6 meses, todos los días. Después, ¿quién aparece? Aparece alguien que lleva eso a la justicia. Después, ¿quién aparece? La justicia cómplice. Y después, ¿qué hacen? Te meten en cana
lo hicieron con Cristina Fernández de Kirchner, es la misma metodología, lo hacen con el fútbol, lo hacen con la política, lo hacen con las empresas, o acaso C5N no hicieron lo mismo con Cristóbal López, no hicieron lo mismo con De Sousa, los metieron en cana y se quisieron chorear los medios. Son siempre los mismos y con la misma metodología, utilizando a estos personajes que tienen programas de televisión y que no pagan costo, que dicen un montón de barbaridades y que nosotros a veces cuando decimos algo que nos equivocamos, porque la verdad nosotros corremos el riesgo a veces de equivocarnos. Ah, bueno, que no existís más y no te pueden... Ellos no pagan costo de cualquier barbaridad que dicen, pero esto es muy claro. Yo lo voy a dejar bien claro y lo vengo diciendo desde el Mundial. Se quieren afanar el fútbol, afanar el fútbol. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces aterrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Unido, jamás será vencido. Pueblo unido, jamás será vencido. Un pueblo unido.